¿Quién no pudo venir hace 8 días? Levante su manito. Quiero hacer un resumen de lo que compartimos hace 8 días y quiero saber qué tantas personas no pudieron estar. Hace 8 días comencé una enseñanza sobre los montes, basado en un versículo bíblico de Génesis 8, que dice que cuando las aguas bajaron en el 10º mes, el primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y entonces cuando comenzamos el 10º mes, Dios puso en mi corazón que estudiara sobre los montes, cuáles son los diferentes montes de los que Dios habla en su palabra, qué significado tienen. Y hace 8 días comenzamos con la enseñanza. Los primeros montes de los que estudiamos hace 8 días eran los montes de las nuevas oportunidades. Y hablamos de la misericordia, la gracia y la salvación. Y pusimos básicamente 4 ejemplos. El ejemplo de Noé, que fue el que pasó el diluvio y tuvo una nueva oportunidad cuando el arca se depositó sobre el monte de Ararat, que queda en Turquía, al norte de Turquía. Es un volcán majestuoso, impetuoso, de más de 4.000 metros de altura. Sobre ese monte reposó el arca, y aún hoy algunos lo llaman el arca de Noé, o el monte del arca, o el monte de la salvación, porque es una nueva oportunidad. Pero también hablamos de Lot, cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, y Abraham establece un diálogo con Dios y le dice: tú destruirás a los justos con los impíos, y llegan a la conclusión de que si hay 10 justos, o si hubieran habido 10 justos en Sodoma, no la iba a destruir, pero no hubo 10 justos, por tanto vino azufre y destruyó Sodoma y Gomorra. Pero Lot, su esposa, sus hijos, sus yernos, tuvieron la oportunidad de salir, y le dice: escapa por tu vida, le dicen a Lot, sube al monte. Desafortunadamente su esposa miró para atrás y quedó como una estatua, y eso les traía la reflexión de que a veces no sabemos aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Así que es un tiempo de nuevas oportunidades, y sinceramente yo oro a Dios que este sea un tiempo en que usted las aproveche. Aproveche esas nuevas oportunidades. Siempre en Dios, la Biblia dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Aprovéchelas. Así Jacob llevaba más de 21 años siendo esclavizado por Labán, su tío. Le cambió 10 veces las condiciones, pero llega un día en que él escapa de la casa de Labán y su tío, que se convirtió en su suegro, y escapa con su mujer, con sus hijos, a un nuevo tiempo que Dios le permitió. Y hablamos del monte de la calavera, donde el Señor Jesús fue levantado. Él le dijo a Nicodemo que así como cuando Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre sería levantado, para que todo aquel que mirara y creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que usted mira al monte de la calavera y ve la cruz y se acuerda esa memoria que hacíamos ahorita cuando participamos del pan y de la copa, significa que en Jesús hay nuevas oportunidades. Amén. ¿Están claros esos montes? Los siguientes montes, el monte para invocar el nombre de Jehová. Y tomamos el ejemplo de Abraham en Génesis 12, que dice que él inmediatamente se movió del lugar donde estaba y levantó un altar e invocó el nombre del Señor, el nombre de Jehová. ¿Qué significa invocar el nombre? Pues el tiempo de orar. El Señor Jesús frecuentemente tenía un monte para orar y buscar al Padre, el monte de los olivos, ¿se acuerdan? ¿Si estamos o no estamos? El monte de los olivos. Y entonces les invitaba a que fuera un tiempo en que volvamos a visitar frecuentemente ese monte. A veces entre esos meses de vacaciones, como que ese monte nos queda ahí solo, ¿cierto? Qué bueno retomar ese monte, decirle: Señor, voy a orar como en tiempo antiguo, voy a orar con pasión, voy a orar con fe, voy a orar con perseverancia, voy a orar con fervor. Tenemos que volvernos al monte de la oración, porque Él prometió que si invocamos su nombre, Él responderá desde su morada santa a cada una de nuestras oraciones. Amén.
¿Vamos a recuperar la oración? El tercer monte era el monte del sacrificio, de la ofrenda y de la provisión. ¿Basado en quién? En Génesis 22, todo el capítulo de Génesis 22, lo mirábamos. El monte Moriah, dice Génesis 22 que Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, sacrifícame, entrégame, ofréndame a tu hijo Isaac, a quien amas. Esa es la frase clave de ese capítulo. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo? Que a veces hay cosas que amamos y estamos amándolas más que a Dios, y estamos amándolas más que su palabra, y estamos amándolas más que su presencia. Y Dios nos dice: ¿por qué no me entregas eso que te está haciendo daño, que te está robando mi primer amor? De pronto tú, como en la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis, empezaste muy bien, con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho amor, y de pronto te has empezado a rodear de hábitos, de amigos, de tradiciones, de hobbies, de trabajo, de ocupaciones que te robaron el primer amor. Y Dios te está diciendo: ¿por qué no me entregas eso que amas, que te está robando mi primer amor? De pronto fue una novia o un novio, de pronto fue un negocio al que le has puesto todo tu primer amor. Y no es malo hacer negocios, lo malo es que se nos conviertan en el primer amor. Tampoco es malo que te novies y que te cases, ni me faltaba, lo más hermoso de la vida. La Biblia dice que el hombre que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios. No se trata de eso. Se trata de que tú tengas fe para ir a ese monte Moriah y decirle: Señor, voy a venir a tu monte, Dios. Dime, ¿qué quieres que te entregue? Yo te lo quiero ofrecer como un olor fragante. De pronto es una mala amistad, que siempre que te encuentras con esa persona te lleva a hacer cosas incorrectas. De pronto es algo a lo que tú le estás poniendo tanto énfasis que Dios ya no está ahí. Piensa que Dios te pida hoy eso y que tú le digas: Señor, te lo voy a ofrecer como un sacrificio. Voy a morir y te va a doler, claro, pero vas a glorificar el nombre del Señor. Amén. El cuarto monte que vimos hace 8 días fue el del llamado, el del propósito y de la revelación. En Éxodo 3 y 4 y en el capítulo 18, verso 5, dice que Moisés estaba en el monte Horeb, el monte de Dios. Y Dios se le apareció a Moisés en una zarza y le dijo: Moisés, ¿tú crees que ya acabé contigo? Moisés ya tenía 80 años. Algunos se deprimen porque tienen 40. Él tenía 80. Y yo me imagino que en la película de Moisés dijo: ya se me fue la vida y no hice nada en la vida. Y todo ese sueño que tuve de ser el gran libertador de los hebreos en Egipto, eso ya con un viejito chichumeco de 80. Pero para Dios nunca es tarde. Esa es la palabra que yo te traigo ahora. Dios nunca llega tarde. Hay un verso que memoricé, recién me convertí, y que en muchos momentos de mi vida me apropio de él, es que Él es mi pronto auxilio en mi tribulación. Y mi pronto auxilio en la tribulación significa que nunca llega tarde. Tú puedes decir: Señor, pero faltan 15 minutos para que cierre el banco. Faltan 15. Él nunca llegará tarde. Él siempre se acordará del propósito que tiene contigo y conmigo. Hablaba con una persona en estos días y yo le compartía de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa tener un llamado, un propósito en Dios. Y es que Dios moverá lo que sea para que eso se cumpla. Nosotros nos podemos hacer los locos. Nosotros podemos andar por la vida haciendo planes, pero a Dios nunca se le olvida a qué nos trajo a la tierra. Y entonces es un tiempo en que tú le digas: Dios, yo quiero ponerle propósito a mi vida. No hay cosa más linda que uno llegar a la vejez cumpliendo un propósito. Yo conozco jóvenes, muy jovencitos, que viven deprimidos, que se quitan la vida porque creen que su vida no tiene sentido y no vale la pena vivir. Eso es un engaño del diablo.
Conozco hombres, mujeres, matrimonios muy hermosos que uno les ve que podrían hacer muchas cosas si tuvieran una fuerza de la unidad de visión, de propósito, de destino, pero no se unen. Andan frustrados, andan amargados, andan mal geniados. Y no quiere decir que tú no trabajes. Y no quiere decir que no tengas una empresa. Eso no quiere decir. Lo que te quiero decir, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Estás cumpliendo con el propósito de Dios en la vida. Eres feliz con lo que estás haciendo. Siente toda la fuerza. Te ves cuando tengas 20, 80, 70, 50 haciendo lo mismo. Entonces encontraste el propósito. Moisés encontró un propósito cuando tenía 80. Él iba a cumplir el propósito. Hoy vamos a hablar del último monte, pues cuando Moisés muere. Pero me impacta cómo termina el libro de Deuteronomio hablando de Moisés. Y no hubo un profeta más grande al que Dios usara con tantos prodigios, milagros y sanidades que Moisés. ¿Por qué? Porque encontró un propósito. Y puede que tú digas: Señor, ya se me hizo tarde, ya se me acabó la vida, no he hecho nada en la vida. Pero si te vuelves al monte de Dios, si te introduces con Dios, Dios te clarificará tu propósito. ¿Me lo está recibiendo? ¿Sí? No hay cosa más hermosa que encontrar el propósito. En el Sinaí, en Éxodo 19, en Éxodo 20, todo el capítulo, en Éxodo 24, en Éxodo 34, yo solo ahí te pongo los capítulos. Yo lo llamé el monte para escuchar su voz y conocer sus mandamientos. Es lo primero que dice Dios a Moisés: dile al pueblo que se preparen. Dentro de 3 días ellos subirán al monte y yo me revelaré a ellos en el monte, para que ellos escuchen atentamente mi voz. Mire, de las cosas que yo he aprendido y que me enseñaron fue a escuchar lo que Dios quiere que uno haga. Uno puede hacer cosas muy bonitas que no son de Dios. Y algunas dicen: ¿y eso es malo? No, no es que sea malo, pero estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas. No hay cosa más bonita. Yo me acuerdo de mis hijos y de los jóvenes que estudiaron en el Colegio Luz a las Naciones. A ellos los ponían, creo que eran los viernes de la oración, ¿sí? Y yo me acuerdo que les enseñaban a arrodillarse desde que estaban en prekinder. Y ellos lo único que hacían era arrodillarlos y estar en silencio. Y el taller o la práctica que ellos, profesores tan hermosos, hacían con estos niños era que ellos entrenaran su oído a escuchar la voz de Dios. Espero que a estos muchachos no se les haya olvidado esos entrenamientos. Ellos lo único que hacían era poner a los niños de rodillas y en silencio. Imagínese un niño de 4 o 5 añitos de rodillas y en silencio. ¿Cuánto iba a durar? No, a pararse. No, usted no se puede parar. Tiene que estar ahí. Usted tiene que adiestrar su vida a oír la voz de Dios. Y nunca se me ha olvidado, como papá, y eso fue hace 25 años, que me acuerdo que hacían eso con mis hijos. Y yo digo: Dios, qué lindo que nosotros aprendamos a tener esos tiempos. Ir al monte de Dios es a estar quietos. Cuando Elías estaba en la crisis por la persecución de Jezabel, que lo quería matar, dice que hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Hubo un huracán, hubo una tormenta. Dios no estaba ahí tampoco en la tormenta, pero de pronto vino un silbo apacible, dice la Biblia. Y ahí estaba Dios. Dios no está en medio de nuestras carreras. Dios nos quiere entrenar. Baila el volumen al equipo. Quite un poquito el celular. Deje un poquito las citas. Y estemos en silencio. Dejen de hablar tanto. Guarden silencio. Dios le dijo al pueblo: te voy a hablar. Y todos de pronto creyeron que iba a ser muy fácil. Y de pronto empieza a ver una tormenta. Y eran rayos y centellas. Y dice que la nube era tan espesa que era una nube negra. Y empieza Dios a hablar con Moisés, ese pueblo a temblar. Y el monte echaba humo. Y el sonido de la bocina aumentaba.
Y Dios en medio de esa voz, de esa bocina, ¿por qué yo hago esta reflexión? Porque a veces no nos gusta como Dios nos habla. Yo conozco personas que vienen a escuchar una palabra que les guste. Y cuando Dios te confronta con una palabra, te molestas, te enojas, pones mala cara. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios lo que interesa es que tú escuches. Somos muy celosos en medio de nuestra predicación a que haya absoluto silencio, que no separen las personas de su silla. Estás ante la voz de Dios. Una sola palabra puede transformar tu vida para siempre. Una frase. De pronto podemos hablar aquí 45, 50 minutos, una hora, y tú te vas con una frase. Esa frase es la que tú necesitas escuchar. Tú te tienes que ir con un principio. Te puedes ir con varios principios. Puedo hablar de aquí de 50 montes y Dios te habla de uno solo. No interesa. Dios le dijo a Moisés: le voy a dar 10 mandamientos. No son 10 sugerencias. Esos mandamientos tienen que regir todas las sociedades de todas las naciones del mundo entero. Hemos ya estudiado sobre algunos de ellos. Vamos a seguir estudiando hasta que terminemos el estudio de esos 10 mandamientos. Porque es que ahí está la voz de Dios. Cuando el Señor Jesús enseña la oración del Padre Nuestro: que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Se estaba refiriendo a que hay que hacer la voluntad de Dios. Con esa persona que estaba hablando, yo le decía: hay una sola manera de amar a Dios, cumpliendo sus mandamientos. No hay otra. No hay otra. Fue un monte que Dios escogió para sus mandamientos. Lo más tenaz es que en el capítulo 20 de Éxodo, el pueblo dice: ¿sabe qué, Moisés? Habla tú con Dios. Nosotros no vamos a volver a hablar. Y por 1200 años Dios esperó hasta el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 discípulos reunidos. Pasaron 1200 años para que Dios volviera a hablar directamente al pueblo, porque el pueblo un día le dijo: no quiero oír tu voz. Así que mi consejo es: no cierres tus oídos cuando Dios te quiera hablar. Pueden haber cosas en la palabra de Dios que confronten tu diario vivir, que confronten tus actitudes del corazón, que confronten tu rebelión, que confronten tu ateísmo, que confronten tus creencias, que confronten tus hábitos, que confronten tus filosofías. Pero es Dios. Porque esta es palabra de Dios. Pero miren que el pueblo, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sabe qué me impactó ese versículo? Porque es que el resumen de Moisés es: Dios también quiere que le temamos. Dios los está probando. Viene a probarlos, pero para que el temor esté delante y para que no pequemos. ¿Qué es lo que no nos hace pecar? No solamente es el amar a Dios, el temer a Dios. Nosotros frecuentemente hablamos de la época en que nuestros padres nos criaron. No eran cristianos, pero se ponían muy bravos. Pecábamos, sí, pero con un miedo. ¿Sí? Y estaba mostrando, me contaba mi papá, con el que compartí estos días, me contaba que un cuentachistes estaba contando de cuando el papá corregía al hijo con una vara, y el papá muy enojado. Ahora en día el niño está diciendo: pégueme que lo estoy filmando, pégueme que lo estoy filmando. Y el papá se intimida. Hoy en día en los colegios, porque a un niño se le corrige, la maestra le pone tutela al colegio y lo citan al CADEL. Entonces, ¿cómo estamos formando a nuestras generaciones? Sin temor a las autoridades. No podemos crecer sin temor a Dios. Claro que Dios es un Dios temible. Sí, Señor. Sí, Señor.
Sí, Señor, alguien escribió hoy, ¿cómo así no es que Dios es amor? Yo no creo que Dios castigue, no he leído la Biblia. Hebreos dice, capítulo 12, al que toma por hijo, Dios lo disciplina. Hay otra versión que dice, los azota. O sea, eso que Dios ama, claro que Dios ama y ya nos amó enviando a Jesús a morir. Y Jesús murió por nosotros para darnos una nueva oportunidad, pero quiere que lo temamos. Y por eso cuando pecamos nos corrige. Estamos aquí recibiéndolo, ¿cierto? Sigo adelante con los montes porque si no me voy a quedar solo en este monte, pero es que el monte en el capítulo 24 sube con los 70 ancianos y en el capítulo 34 le toca subir por segunda vez, porque en el capítulo 32 cuando desciende es cuando el pueblo está haciendo una fiesta y se armó un becerro y Moisés tiene que romper las tablas y se perdió la palabra. Y Dios en su grandeza y su misericordia en el capítulo 34 le dice, venga mijo, vuelva a subir. Y Moisés otra vez, 40 días y 40 noches, tanto que después de bajar esa segunda ocasión, el rostro de Moisés resplandecía a causa de la gloria de Dios. Su presencia es muy hermosa, su voz es muy importante, leer su palabra es aún más, porque ahí está la voluntad. Mírame con atención y a los que están conectados por internet. No empieces a luchar. Señor, dime cuál es tu voluntad, dime cuál es tu voluntad. Lee la voluntad. La voluntad de Dios quedó escrita. Solo tenemos que leerla y ponerla por obra. ¿Vamos a ir a ese monte? Vamos a orar, pero también vamos a oír la voz de Dios. Amén. ¿Quién va a empezar a amar la palabra? ¿Quién hoy quiere hacer un pacto de que va a hacer lo que está escrito en la palabra de Dios? Amén. Eso vamos a hacer. Es la forma de que vamos a demostrar que amamos a Dios. El sexto monte, me encantó este. Vamos a ir a Números 13. Dice, es el monte para reconocer nuestra tierra prometida. Y el monte se llama el monte Negev. Y en el capítulo 13, verso 17 al 22 vamos a leer. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. ¿A qué los mandó? Diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, observad la tierra como es y el pueblo que habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Son campamentos o son plazas fortificadas? ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil o es estéril? ¿En él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Yo quiero hacer un resumen acá. Hay predicaciones muy lindas, pero hay una predicación que de las tantas lindas que mi esposa ha predicado sobre los 7 frutos de la tierra prometida. ¿Sabe qué? A mí me impacta que cuando Dios nos llama a su reino, a ser sus hijos, a Él le encanta que conozcamos sus promesas. ¿Qué es lo que nos tiene prometido? Cuando yo me convertí, a mí me prometieron que Dios me iba a perdonar mis pecados. A mí me enseñaron que Jesús había muerto por mis debilidades y pecados. Yo entendí como una promesa que Dios me iba a sacar de la condición tan difícil en la que yo llegué, de depresión, de angustia, de deseo de suicidio. Yo recibí como una promesa que mi hogar iba a ser restaurado a pesar de que estaba tan fraccionado. Yo recibí la promesa de que yo y mi casa serviríamos al Señor y seríamos salvos. Yo me aferré a esas promesas. Y yo quiero hoy que tú te aferres. A Dios le encanta que tú veas lo que Él te tiene. Mira, a veces pecamos y perdemos tantas bendiciones por bobadas. Mi esposa y mi hijo estaban aquí orando por perdonar. A veces la falta de perdón nos quitan promesas muy lindas como vivir en paz. Ahorita que estaba analizando sobre las necesidades, ¿qué tan importante es vivir en paz?
Tú puedes estar comiendo algo muy sencillo, pero en paz. Tú puedes estar viviendo en una habitación muy humilde, pero en armonía. Por eso es que les insisto tanto sobre el gozo. ¿Por qué no están felices? Si David oró, Padre, devuélveme el gozo, ¿de qué? De la salvación. Solo la salvación, no el gozo de los millones. No dijo David, devuélveme el gozo de la cuenta bancaria. No dijo David, devuélveme el gozo de la casa propia. No dijo David, devuélveme el gozo del negocio que me reventó. Él, devuélveme el gozo de la salvación. Estábamos perdidos, estábamos condenados. Jesús muere por nosotros, nos rescata, paga por nuestros pecados, nos salva. Eso es gozo. Tú tienes que vivir con gozo. Dios, ¿de dónde me sacaste, Padre? Yo bromeo con algunas personas con las que tengo más confianza de quién era su pasado, pero es para glorificar a Dios. Es que ¿quiénes éramos cuando llegamos a los pies del Señor? Estábamos en crisis, no teníamos esperanza. Algunos eran muy niños de los que están acá, o ya han crecido, se han casado. Dios los veo bendecidos, iniciando proyectos muy hermosos. Dios, eso es una promesa muy linda. ¿Qué tal si nos subimos a ese monte y decimos, Señor, allá está mi prosperidad? Dios, allá va a estar la restauración de mi casa. Yo la veo desde acá, Señor. Tú traerás paz a mi casa, a mi hogar. ¿A quién le gustaría hoy? Piense por 30 segundos una promesa que te gustaría hoy montarte en ese monte y mirarlas de hoy. Piénsala 30 segundos. Piénsala. ¿Cuál es? Piénsala 30 segundos. ¿Cuál es? ¿Cuál sería esa? No tiene que ser toneladas de dinero. Algunos por el dinero es que pelean. Y no porque el dinero en sí sea malo. Es el amor, el dinero, el que daña todo. Pero ¿cuál te gustaría a ti? De pronto reunir tu familia. Cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros crecimos papá, mamá y 5 hermanos. Y tuvimos una crisis financiera y cada uno salió para un lugar de Colombia. Y se nos fraccionó la familia. Después de muchos años, apenas nos volvemos a juntar. Para nosotros es un milagro reunirnos los 7 una vez al año. Y sabe que yo a veces tengo nostalgia porque crecimos los 7 tan unidos. Mi papá y mamá llegaron acá a Bogotá con una gran necesidad financiera y ellos echaron mano de un talento, la cocina. Montaron un restaurante que Dios prosperó mucho. ¿Sabe cuál era el plus del restaurante? Ver que los 7, así era, hasta el niño más pequeño trabajaba en ese restaurante los fines de semana. Crecimos juntos. Hoy nos tenemos que conformar con vernos 3 días, en esta ocasión 1 día. No pudimos sino vernos 1 día los 7, porque 1 día nos fraccionamos. Y yo siempre he dicho, Señor, qué bueno volvernos a juntar. ¿Qué tal verlos a todos salvos? Algunos de mis familiares están pasando por momentos difíciles. Yo le he dicho, Señor, que esto aprovéchalo, Padre, para que te conozcan. Tú me prometiste que todos serían salvos. ¿Cuál sería la promesa que tú le reclamarías al Señor? Súbete a ese monte. De pronto nada te hace feliz. ¿Hablas con personas ingratas? Tú le dices, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, pues ahí, pues, si no hay más. Pero al menos tienes. ¿No has visto las cifras de desempleo en Colombia? ¿Y qué tal? ¿Cómo están en la casa? Bien, ahí, pues, para no preocuparlo. Pero tienes familia. Hay gente que no ha podido juntar su familia. Vamos a subirnos a ese monte. Y le vamos a decir, Señor, ¿sabe cuál fue el pecado de este pueblo? Que trajeron un informe negativo. ¿Sabe qué dijeron? Cargaron entre 2 manes grandes un racimo de uvas. Así de grande era. Uno allá en una vara y otro acá. Y lo traían, lo cargaron entre los 2. Y lo trajeron.
¿Se acuerdan que él les dijo, mira cómo es el fruto de la tierra? El fruto es muy bueno, pero ¿sabe qué? Ahí hay gigantes. Y a nuestro parecer somos como langostas. A nuestro parecer. Y revolveraron al pueblo y el pueblo quiso matar a Josué y Caleb porque trajeron un informe que dijeron, ¿cómo así, hermano? Si Dios ya nos entregó esa tierra, Dios no nos mandó a decir si entrábamos o no entrábamos. Él dijo, vaya y reconozca la que ya se la di. Es como cuando usted le regalan un carro y dice, pero, ¿y lo de la gasolina? Te lo regalaron. Así nos pasa con Dios. No somos capaces de ver allá, de ver en el futuro. Hace poco yo les decía, Sergio y Juanita van a cumplir 6 meses de casados. Yo estoy aprendiendo que solo uno sabe si crió bien un hijo cuando se le casa. Y ya me pedí perdón a Juanita por ciertos errores. Pero uno cree que criar un hijo es darle de comer, que estudie algo. No, formarlo para la vida. Usted se puede levantar acá hoy al Negev y decir, esa es mi tierra. Yo quiero ver paz en mi familia. Yo quiero ver salvación. Mire, cuando nosotros nos casamos, nadie en la familia tenía, nunca, nadie tenía ni una casa, nunca habían comprado un carro, nunca nada tenían propio. Éramos 2 familias malditas. Después de 30 años hemos podido ver a muchos prosperar por el evangelio. Y a Dios le plació que los más malos, Clara y José, fuéramos los que abriéramos un camino para ellos. Y al principio no fue fácil abrirle un camino, pero algo que Clara y yo siempre hicimos fue orar por la promesa. Nuestra familia se iba a salvar. Nuestra familia, mi suegra, le habían dado 15 días de vida, días. Y vivió 15 años más para la gloria de Dios. Estaba a punto en un cadáver, en una silla de ruedas, y Dios la levantó, le hizo crecer el cabello, dejó de tomar medicinas, volvió a caminar, era cuadraplégica. Pero Dios nos prometió que si se rompían las maldiciones del pasado, ella sería sana, y fue sana. Y tu familia será sana también, física, emocional, espiritual, financieramente. Tienes que subir allá y ver y decir, Señor, quiero ver la tierra. Pero no para que veas gigantes, por favor. Deja de tener esos informes tan negativos. Estos 10 espías murieron textualmente. Dios dijo por cada día, porque por 40 días los mandó. Por cada día que ustedes me dieron un mal informe, vivirán 1 año en el desierto, 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque por 40 días ellos presentaron un mal informe, porque murmuraron, porque se quejaron. Y los únicos que pudieron de esa generación entrar a la tierra fueron 2 hombres, Josué y Caleb, que ellos vieron la tierra, se empinaron, vieron y creyeron en fe y animaron a los demás de que iban a entrar. ¿A quién le gustaría? ¿Quién me lo está recibiendo? ¿Sí? Hay un siguiente monte, el de definir bendición o maldición. Llega un momento en que el pueblo va a entrar a la tierra prometida y Dios les dice, mire, van a haber 2 montes. Uno se va a llamar Gerizim y el otro se va a llamar Ebal. 6 tribus se van a subir en el monte Gerizim para bendecir. Y 6 tribus se van a ir al monte Ebal para maldecir. Entonces Dios les da los mandamientos y les dice, si a ustedes les va bien, ustedes van a ser benditos. Si ustedes no obedecen estos mandamientos, van a haber maldiciones. Eso está en Deuteronomio 28. Pero me impacta que ese monte es un monte muy importante, que tú y yo, todos los que creemos en Dios, tenemos la autoridad para decidir bendición o maldición. No hay más 2 caminos. Hay 2 puertas. Hay bendición o maldición. Escoger la vida. Yo quiero la bendición para que vivan, dice Dios. Pero ustedes tienen que escoger. ¿Cómo se escoge? ¿Bendición o maldición? ¿Cómo se escoge bendición o maldición? Tus decisiones.
la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. En el capítulo 27 de Deuteronomio, ahí dice: ordenó a los ancianos: guardaréis todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Y en el día que pases Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel. ¿Como la tierra de Dios? Diga, fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová, altar de piedras, alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar y ofrecerás sobre el holocausto. ¿Qué era lo que tenían que hacer? En Deuteronomio 28, empieza Deuteronomio 28 diciendo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, habiendo cumplido y puesto por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones te alcanzarán. 2 puntos: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. Bendita será tu entrar, tu salir, tu levantar y tu acostar. Tú no serás cola, yo te pondré por cabeza y nunca por cabeza. Tú no tendrás que pedir prestado, tú prestarás a las naciones. Y tú, todo lo que tus manos toquen será bendecido. Y empieza Dios a desatar bendición. Dice: mas si no oyeres atentamente, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y sabe que a veces gastamos mucho la vida persiguiendo la bendición, cuando Dios dice que me alcanzarán. ¿De qué me tengo que preocupar? De poner por obra los mandamientos, de escuchar la voz de Dios que está escrita en esta preciosa palabra. Y vendrán bendiciones. Hay un salmo, el salmista David dice: hay gente que ama la maldición y la maldición le vino entre los huesos, le vino entre las entrañas. Amaste la maldición. Trae todos los diezmos al alfolí. Y todo el pueblo es maldito con maldición, porque no habéis traído los diezmos al alfolí. ¿Y en qué te hemos robado? En que me quitaron los diezmos y las ofrendas. Y serás maldito. Yo digo: Señor, tú lees eso en tu Biblia y tú no lo pones por obra. ¿Amas la maldición? Si es tan sencillo obedecer esa palabra de la repartición. Tú tienes ahí una torta. Aquí esto es de Dios. Tú no cuentas con eso, ni para tu arriendo. Que la pastora dijo que primero pagar las deudas. Sí, pero con lo tuyo, no con lo de Dios. Porque es que la gente siempre quiere generar, porque yo les hablé hace 8 días, tú quieres pagar tus deudas, tienes que orar para tener mayores ingresos. ¿Cómo tú vas a tener mayores ingresos si tus finanzas siguen malditas? Explícame cómo. Yo siempre se lo explico de esta manera. Dios me lo mostró de una manera muy gráfica. Se rompe un tubo del agua en tu casa. Y yo siempre pregunto: ¿qué es lo primero que tú haces? Y la gente me dice: ir por un plomero. No, cierra el registro, porque cuando el plomero llegue todo está nadando. Tú cierras el registro y vas y buscas el plomero. Es sentido común. El diezmo que tú no sabías y pecamos por ignorancia, tú lo cierras. Dice: Señor, de ahora, pero es que solo tengo 20,000. Ok, saca 2,000. Dios quiere ver es tu corazón y mi corazón, no quiero ver la cantidad. ¿Usted cree que a Dios le impacta la cantidad? No, es lo que le impacta es un corazón sincero, humilde, contrito y humillado. Dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero es que a mí no me parece. Pero es que yo no te estoy diciendo si te parece. Yo siempre digo a las personas: ¿tienes tu Biblia? ¿Ya compraste tu Biblia? Lo que te estoy diciendo está en tu Biblia. Si está en tu Biblia, ¿por qué no lo pones por obra? ¿Amas la maldición? Es una pregunta que tú te tienes que hacer hoy. Por años, nuestras generaciones, nuestros padres nos acostumbraron a estar en el alto el tiempo, malditos. Nos enseñaron a pecar, a fornicar, a adulterar, a robar, a mentir, a engañar,
a pelear, a contender, a odiar. Hoy mandé a la academia una cosa muy linda que me llegó sobre las 4 palabras. Tiene 4 letras el odio y el amor también. En vez de poner las 4 de odio, pues pon las 4 del amor. Y perdona a quien tengas que perdonar. Y yo te invito hoy, súbete al monte de la bendición. Empieza a decir, Señor, oye, a cuenta de que yo sigo maldito. No es una maldición que en una casa no se puedan comer un pan con un café con leche en paz. Dígame, ¿eso no es uno estar maldito en esta vida? ¿No es peor maldición ver a la gente con dinero en el banco, pero lleno de tubos que no pueden ni salir ni a la esquina porque se mueren? ¿Eso no es estar uno maldito? ¿No es estar maldito con que todos tengan excelentes trabajos y no se puedan sentar a la mesa del comedor sin pelear? ¿Eso no es estar uno maldito? ¿No es estar un matrimonio maldito que no siquiera se puedan arrunchar en la cama los dos juntos? ¿No es estar uno maldito en la vida? Por favor. Le decía a esta persona con la que compartí estos días, ¿vas a cambiar la historia de tu casa o no? ¿La quieres cambiar? Hay solo 2 decisiones: o sigues igual o la cambias. ¿Cómo la cambias? Con bendición. ¿Cómo sigues igual? Con maldición. Es que es muy sencilla la vida en Dios. Nosotros somos los que nos armamos unos shows. No, que yo tengo que entrar al instituto bíblico. No, lee la Biblia. Lee la Biblia, ponla por obra. Es muy sencillo, decide. Una puerta angosta y una ancha. ¿Cuál quieres entrar? Me gusta la ancha. Sí, Jesús dijo para dónde llevaba esa. ¿A dónde? A la perdición. Ancha es la puerta que lleva a la perdición. Por ahí entran todos, hermano. ¿Para dónde va Vicente? Pues para donde toda la gente. Es que mi abuelita me dijo, y mi tatarabuelo también, y mis 5 tías, y mis 40 primos. Pues vaya y muérase con ellos. O vengan, metas en la estrecha donde solo usted quepa así de medio lado diciendo, Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero cambiar la historia de mi casa, quiero pasar de maldición a bendición. Sube a ese monte hoy, decídelo. Es que te lo decidas, no me eches cuentos, ni me saques historias, ni me mandes mensajes por Facebook. Decídete. ¿Cómo voy a criar mis hijos? ¿Como los demás o como diferentes? Claro que todo niño a los 5 años va a decir, ¿y por qué a mí sí? ¿Y por qué a mi primo no? Espere que tenga 25, usted lo va a entender. Cuando sus primos sean unos malandros y usted no. El día que mis hijos gatearon, le dije a mi esposa, ellos van a ser un hombre y una mujer de bien. Así que hay que corregirlos ahora que gatean. Hay que mirar la vida con bendición. ¿Por qué te aferras a la maldición? ¿Por qué la amas? ¿Por qué no te paras y dices, no lo voy a hacer así? Lo voy a hacer, como decimos los colombianos, a lo bien. A lo bien. Con principios. Esperando los tiempos. Haciéndola a la manera de Dios. Es que el carácter de mi familia es así. Pues cámbialo. Porque tu carácter familiar es maldito. Está lleno de maldiciones. ¿Qué haces haciendo lo mismo de toda tu familia? Amando la maldición, yéndose al infierno, perdiendo el disfrutar esta vida en gozo, en paz, en alegría, en armonía. ¿Por qué haces lo mismo? Es que tengo 12, no me importa. Josías tenía 8 y su papá era un malandro y cogió este libro y lo puso en orden sobre una nación. Es que no nos echemos cuentas. Dios necesita una persona. Eres tú, una. Que te montes al Gerizim y diga, en mi casa va a haber bendición. ¿Por qué? Porque yo hoy determino que va a haber bendición. Dele un aplauso al Señor si usted lo va a hacer. Hay un monte siguiente que es el monte de destruir los ídolos. En Deuteronomio 12, Dios le va a entregar a Israel una tierra. Y en los primeros 4 versos, no hay más sino 4 versos, solo le quiero leer esos 4. Hay más, pero yo lo voy a leer esos 4. Yo espero que usted los lea con atención. ¿Me están siguiendo, por favor? Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, le ha dado,
te ha dado para que tomes posesión, diga posesión, de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Para qué son estos estatutos? ¿Cada sábado? ¿Cada mes? Todos los días. Todos los días. Entonces tú tomas estos mandamientos. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, escuche, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses, raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Mire, cuando yo estuve estudiando sobre la pena de muerte, ¿por qué Dios dejó establecida la pena de muerte? La pena de muerte, uno de los casos donde había pena de muerte o hay pena de muerte en la Biblia, es cuando un líder religioso o político llevaba al pueblo a la idolatría. Y dice la Biblia, morirá. O cuando alguien secuestra o cuando alguien mata al otro, morirá también. Eso está en la Biblia y no se ha acabado, porque el cielo y la tierra pasarán y la palabra de Dios aún no. Algunos dicen, no, es que eso es en el siglo XXI. Sí, en el siglo XXI la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Valga el paréntesis. ¿A qué voy yo? Que nosotros en la vida nos edificamos nuestros ídolos. Cuando Dios me puso a estudiar años atrás sobre la idolatría, yo encontré un principio. Todos los seres humanos tienden a ser ídolos y adorar ídolos. Y todos los seres humanos tenemos en el fondo un espíritu para que nos idolatren. Son los dos peligros del ser humano. Yo tengo el peligro de algo levantar e idolatrarlo. Yo puedo amar a mi esposa y también corro el peligro de hacer de ella mi ídolo. Yo puedo amar a mis hijos y corro el peligro de que sean mis ídolos. Yo amo el ministerio y corro el peligro de que sea mi ídolo. Yo amo los discípulos y corro el peligro de que sean mis ídolos. Usted puede tener un negocio y puede volverse su ídolo. Usted puede tener un trabajo o una profesión, su coeficiente intelectual puede ser muy lindo. Se te puede volver tu ídolo. Y la enseñanza siempre de Dios, venga chinos, yo les voy a entregar una tierra que les estoy quitando a otros. Porque esa tierra no estaba deshabitada. Ahí habitaban 7 naciones más grandes y poderosas que Israel. Pero Dios les dijo, les voy a explicar las razones por las cuales les estoy quitando la tierra a ellos. No es porque ustedes sean más bonitos que ellos. Es porque ellos cometieron pecado en esa tierra y yo se la estoy quitando por el pecado que ellos cometieron en esa tierra. Pero les quiero advertir, si ustedes van y cometen el mismo pecado, a usted también se la quito. Escuchen esto. Es que yo soy un hijo de Dios, pero si pecas, también te quita Dios la tierra. ¿Qué es la tierra? Tu posesión, tu bendición. Dios se la quita a ellos, se la da a su pueblo, pero les advierte, no hagan como ellos hacían. ¿Qué era lo que ellos hacían? En las cumbres altas levantaban ídolos. Mira, ¿se acuerdan de Moisés? El pueblo empezó a murmurar y a ser rebelde. Y empezaban a morirse. Las serpientes venían y los mordían por rebeldes y murmuradores. Que eso les pasa a los rebeldes y murmuradores. Los pica la serpiente del diablo y se van para el infierno. Porque me maldijeron, no, por usted mismo, por murmurador y rebelde chismoso. Y Dios dice, dile a Moisés que entonces haga una serpiente. Y si a usted lo muerde por murmurador, usted mira a la serpiente y será sano. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Hizo de esa serpiente un ídolo. Pero ¿cómo si nadie les dijo que tendría que adorar ese ídolo? Cuando Aarón le dice, el pueblo le dice a Aarón, venga, ese Moisés que supuestamente nos iba a liberar, se está demorando mucho en el monte.
Para ellos 40 días era una eternidad. Muchos descarados, llevaban 400 años esclavos. Les parecía mucho tiempo que 40 días y el Moisés no aparecía. Entonces le dicen a Aarón, hagámonos, invoquemos unos dioses que fueron los que nos sacaron de Egipto. ¿Cómo que esos dioses los sacaron de Egipto? Cogieron la bendición financiera, todos los aretes, todas las joyas de las egipcias, ¿se acuerdan? Se les habían dado a las hebreas, las juntaron ahí los brutos, hicieron un becerro. Y dijeron, y adoremos a Jehová. Ellos estaban creyendo que haciendo ese becerro, escúchame, esto es muy importante, no pierdan la atención. Ellos creían que haciendo eso con buena intención era para Dios. Ven. Cuando tú dices, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe que esa no es mi intención. ¿A Dios le interesa la intención? ¿Qué dijo Moisés a Josué? Este pueblo es un rebelde. ¿Qué hizo con el becerro? No solo lo rompió, lo volvió polvo y se lo echó al agua, hizo que tomaran el agua. Ese man sí era bravo, ¿no? Pues para liderar a 3 millones no podía ser cualquier bobote. El celo de Dios le hizo derribar el ídolo. Ahora la pregunta, la reflexión es, ¿cuál es tu ídolo? De pronto eres tú mismo. Eso es lo que a mí me parece. Yo no creo, yo no pienso, yo no estoy de acuerdo. O sea, tú derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús, que es la palabra que se hizo carne. ¿Es lo que tú piensas? ¿O lo que te parece a ti? ¿O lo que Dios dice? Empecemos por ahí. Tu trabajo se volvió un ídolo, tu intelecto se volvió un ídolo, tu noviazgo se volvió un ídolo, tu matrimonio se volvió un ídolo, tus ídolos tus hijos se volvieron un ídolo. Ahí van los nauconorcitos jugando en el parque, yendo al colegio, sí señor, cada día más grande. El nauconorcito que tú estás edificando. No estás edificando una criatura para Dios, ni un hijo para Dios, ni una hija para Dios. ¿Qué hacen las niñas de 5 años mostrando el ombligo? Y escaderándose en los bailes. No, nabucodonosoritas, estatuas del sexo. Y cuando quedan embarazadas a las 12 la mamá, ¿y yo qué hice mal? Como la vistió a los 5. Es que un ídolo no se construye de la noche a la mañana. Dios te ha dicho, yo sé que Dios te ha dicho, esto no es nuevo. Esto Dios te está confirmando. Por eso me dio frente. Para decírtelo. Tu intelecto, tus conceptos. ¿Qué tal tus tradiciones? No, eso sí, mi familia está primero. Y con eso se van todos al infierno. ¿Tu familia está primero? ¿Dónde dice? ¿Es el primer mandamiento o el segundo? ¿O el tercero? No está entre los 10. Tu familia es primero. Dios es primero. Y lo amarás sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Apláudelo con ganas, ahí por disimular. Tu novia, tu novio, tu pecado inmoral, tu pecado sexual, esa masturbación que tienes disque oculta, nadie te ve, solo Dios. Esas relaciones que tienes a escondidas, nadie te da cuenta, solo Dios. ¿Cómo tú manejas tus finanzas? ¿Se te volvió el dinero Dios? ¿Quién está primero? Este es un monte. Tú tienes que ser honesto con Dios. Sí, tengo ídolos, Dios, perdóname.
Quiero derribarlos, Dios. O si no, voy a perder la tierra que tú me quieres dar en bendición, en posesión. Aquí hay talentos, aquí hay llamados, aquí hay ministerios, aquí hay bendición que la han truncado por un ídolo, por un ídolo. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Dios no le gustan los ídolos. Tanto que Jesús dijo: amas a tu papá, a tu mamá, a tu mujer, a tus hijos más que a mí. No eres digno de mí. ¿Para qué te llamas mi discípulo? Te quedó grande ser mi discípulo. Dios está llamando a un pueblo para ser discipulado. ¿Quién quiere? A propósito, quien no esté en la academia, lo esperamos este miércoles. Tienes que venir a discipularte. No hay ni una sola frase en la Biblia que diga que él tenía creyentes y simpatizantes. Solo tenía discípulos. Y de hacer simpatizantes en las naciones de la tierra, y de hacer discípulos, enseñándole las cosas que yo os he enseñado. Ese es el discurso que a muchos no les gusta, porque quieren un evangelio light. El día que nos pasamos para el sábado, ¡qué terrible! El pastor se judaizó. De malas que usted crea así. Yo encontré en la Biblia y estuve equivocado por años y Dios no me condenó y me dio una nueva oportunidad, y eso es gracia. Yo a nadie critico, yo lo único que hago es caso. Y nos movimos. Hay una congregación linda. Vamos a traer 50 sillas para dentro de 8 días para que vea que Dios las va a llenar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y así van hasta que se llene. Ha sido una manera milagrosa como Dios los ha estado usando a ustedes para bendecir esta casa. Pero es que los ídolos éramos nosotros. Nuestras creencias eran ídolos. Estaban en contra de la Biblia. Y Dios nos hizo rectificar. Y no es fácil después de 15, 20 años uno rectificar. Y Dios nos dio la gracia para rectificar. Y lo que más le pido a Dios: dame la gracia para rectificar cada vez que tenga que rectificar. O sea, yo no me he creído un producto terminado. No, lejos estoy. Cosas tendré que desconozco, que tendré que aprender. Pero los ídolos se tienen que derribar. Y por último, donde se cierran los ciclos. Es el monte donde se cierran. Son 2 montes. Uno se llama Or y el otro se llama Abarim o Nebo. Vamos a Números 20. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. ¿A cuál monte? Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará, diga no entrará, en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, hazlo subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras. Mírelo tenaz. Viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se la vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Es un tiempo que se cumplen ciclos, hermano. Y a mí me impacta que Dios le dijo a Aarón: ¿sabe qué? Ya no llevarás tú malas vestiduras. Yo he visto a personas que habían sido vestidas con honra de Dios, que menospreciaron las vestiduras de honra, y Dios se las tuvo que quitar y dárselos a otra persona. Estos son tiempos muy decisivos. Nosotros creemos en un avivamiento como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad, a causa de la santidad de Dios. La gente correrá. No sé si siguen ustedes las noticias. Jeremías 49, hace miles de años Dios profetizó que habría juicio sobre Elam. Elam es Irán. Y el 26 de diciembre y ayer, 2 eclipses corroboraron sobre Irán, sobre ese estrecho donde pasa el 30% del petróleo, sobre Arabia Saudita
vienen juicios de Dios y Dios sacudirá a esas naciones. Hoy Irán reconoció que fue una equivocación haber lanzado ese misil contra ese avión que iba con 176 personas a bordo y murieron todos. Y fue algo muy sencillo, lo habían negado, pero un curioso con un celular filmó y se ve el misil. Y un señor salió diciendo: es terrible, yo dejé a mi hijo hace una hora en el aeropuerto, ¿cómo que ahora está muerto? Estos son tiempos de santidad, hermanos. ¿Tú estás guardando tus vestiduras puras? Dios le dijo a Aarón: tú fuiste rebelde, tú no entrarás a la tierra prometida. Moisés, llévate a Eleazar y quítale las vestiduras. Escucha eso: desnuda a Aarón y dale las vestiduras a Eleazar. ¿Usted sabe qué es eso en la vida espiritual? Significa que tú tienes una investidura de Dios, unas vestiduras, unos propósitos, unas honras, unas dignidades de Dios, y si tú no cumples, Dios te las puede quitar. Dios le dijo a Samuel: yo me suscitaré un sacerdocio conforme a mi corazón. Quita a Saúl, quita a Elí, y también le quitó el sacerdocio y sus 2 hijos. Porque nunca estorbó a sus hijos, porque nunca hubo un celo por Dios. Nos llaman religiosos. Qué pena que hace muchos años ya no se cante quiero ser un radical. Necesitamos ser radicales con Dios, con su preciosa palabra. Nos llamarán fanáticos, pero no te avergüenzas cuando dices que eres fanático del Barça, del Atlético, del Real o de cualquier equipo de la Liga Premier de Inglaterra. No te avergüenzas de eso. ¿Y te avergüenzas cuando te llama fanático cristiano? No, es que si no cuidamos las vestiduras, llegará un ciclo en que Dios diga: ya, quítenselas. Es que yo confío en la gracia. Sí, la gracia también, dice la Biblia, no le alcanzó a Saúl. Dios dijo: ya no más Saúl. Esperó 40 años, que a propósito son ciclos, porque allá por Números 33 dice que exactamente 40 años se cumplieron cuando Aarón fue muerto. Porque 40 años en la Biblia es un ciclo. Están muchos predicando sobre la nueva década que comienza, pero no predican qué significa el número 10, prueba. Ciclos de 10 son ciclos de prueba. 4 ciclos de 10 son una prueba de Dios. Tú tienes que decir: Dios, yo voy a dejar cerrar mis ciclos. No es un tiempo para que te consagres. ¿Por qué sigues con esa mediocridad, con tanta tibieza en Dios? Por favor. Él murió por nosotros. Él nos quiere sacar de nuestra comodidad del Facebook. Tenemos que buscarlo a Dios con todo nuestro corazón. Mira a Moisés, que es el otro ejemplo. Deuteronomio 32, vamos a leer esos versos nomás. Habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Mira a la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Hay muerte. ¿Sabe qué cumplió Moisés? Su propósito. Ese es otro tipo de ciclo, porque hay gente que muere sin cumplir el propósito y otros como Moisés que mueren cumpliendo el propósito.
Pero igual, llega un momento en que los ciclos se cierran. Y yo espero que tú entiendas los tiempos de Dios. Estos son tiempos de consagración. Son tiempos de cumplir propósitos, de enfocarse en llamados, de enfocarse. Y algunos creen que es venirse de tiempo completo a la iglesia. No, es cumplir con los patrones, con las instrucciones de Dios como esposa, como esposo. En tu casa, con tu mamá, con tu papá, ¿los estás honrando? Siendo un buen empleado, siendo un empresario honesto, hablando con transparencia. Estos son unos montes lindos. No sé si Dios me permita seguir estudiando sobre ellos, pero hay más. Hay más montes. Uno, por ejemplo, el de Elías. A confrontar la falsa profecía. Ese es un tiempo de confrontar la falsa profecía. De volver a la palabra de Dios. Yo creo firmemente que este es un tiempo en que tú necesitas hablarles a otras personas del verdadero evangelio, de las buenas nuevas. Espero que tú tengas eso en tu espíritu, lo pongas como un propósito, como una meta diaria y semanal, y no cada diciembre, diciéndole: ay Señor, otro año en que no gané a nadie, en que no le compartí a nadie, sino que tú le digas: Dios, ¿cuál es el monte que tú quieres descubrir para mí? Yo quiero que las aguas desciendan y que las cimas de los montes se descubran para mi vida. Espero que Dios haya hablado a tu vida.